Buenas noches. Veo algunas personas que no son parte de la institución, entiendo que son estudiantes universitarios y sería bueno que les comente un poquito sobre mí. Soy el doctor Einer Antonio Rivera Rodríguez. Vengo de estudiar en el Colegio Honorio Delgado, el Colegio Nacional en Arequipa. Saqué el primer puesto de los 5 años de secundaria. Lo digo, por favor, en ánimo amical, ¿no? Y bueno, ingresamos a Derecho en la UNSA. Y terminamos primeros puestos y nos graduamos con Administración Pública. De esos tiempos hace ya algo más de 20 años. Durante 8 o 9 años yo he sido abogado litigante y trabajaba, entre otras actividades, una de ellas era un contrato docente en la Universidad de aquí en Moquegua desde el año 97, asesorando grados profesionales. Debo haber llevado en mi cuenta alrededor de unos 300 grados de colegas abogados allá en la ciudad de Arequipa, en esos 9, 10 años que he sido abogado independiente. En su momento me tocó ingresar a la Academia de la Magistratura. Seguramente recuerdan, se dijo que iba a haber un curso de 6 meses y que luego estos abogados que hacían el curso de la Academia iban a ingresar a ser jueces. Bueno, pues cuando estábamos por terminar el curso, recuerdo que salió un decreto que dijo que se prorrogaba por 2 años. Hicimos 2 años de Academia de la Magistratura. Bueno, también terminé primeros puestos. La anécdota allí es de que tiempo después, cuando se descubrieron los Vladivideos, se supo que hubo un acuerdo en la salita del CIN para que estos estudiantes de la Academia de Magistratura no pasen a ser jueces de inmediato, sino que se sigan quedando 2 años estudiando. Y efectivamente así fue. Muy pocos entraron a ser jueces. Finalmente, como ustedes saben, vino el cambio de régimen de gobierno, las aperturas democráticas y empezaron los concursos, ¿no? Y gracias a esos concursos empezaron los colegas que habían llevado estas academias de la magistratura, ese profa que le decíamos profa, empezamos a hacernos jueces en diferentes partes del país. Muchos en ese tiempo éramos jueces abogados UNSA, la gran mayoría, ¿no? Tengan presente que no había todavía promociones, por ejemplo, de aquí de José Carlos Mariátegui, ¿no? Y esa es una explicación de por qué la mayoría de jueces actuales acá en Moquegua somos gente que ha venido de afuera, pero que luego, claro, ejerciendo acá tantos años, ya pues somos parte de la comunidad. Bueno, tengo en este momento 12 años y un día de juez acá en Moquegua. Y bueno, soy un juez letrado titular. Hemos pasado por diferentes juzgados, juzgado mixto, juzgado de familia. También en algún momento tuvimos la experiencia del jurado electoral. Y si bien es cierto, como mencionaron, ¿no? En este momento yo estoy en el área de familia, el hecho de que esté mis 20 años de abogado y haber estado una buena cantidad de años en el área mixta, laboral, constitucional, digamos que me da cierta posibilidad de hablar del tema, ¿no? Con la serenidad del caso. Bueno, miren ustedes, cuando salía de la UNSA, yo recuerdo San Agustín, tenía una formación eminentemente sustantiva, doctrinaria y procesal doctrinaria. Y entonces le daba mucho valor al procesal civil. Y normalmente se egresaba sabiendo solo derecho procesal civil y solo un poco de derecho civil. Pero la realidad afuera es otra, ¿no? Porque eso no era suficiente. Después, cuando hemos llevado la Academia de la Magistratura, miren, ya les hablo del año 99, 2001, que hemos llevado esos 2 años, la Academia se puso énfasis en los cursos de Derecho Civil y Derecho Procesal Civil. Y se dedicaron a hacer esos 2 años teoría de ineficacias y sistemas de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Claro, está bien, es parte del derecho, hay parte de esos juicios, pero ¿saben qué?
cuando me ha tocado a mí entrar de juez acá a Moquegua, me he encontrado con una realidad totalmente diferente. Me he encontrado que de cada 100 procesos judiciales, uno es de nulidad de contratos. Todos los demás son de especialidad. Laboral, familia, etcétera. Contencioso administrativo. Y entonces, claro, la academia hace poco ha reconocido, ha dicho, sí, nos hemos equivocado, hemos estado formando mal a los cuadros. ¿Por qué? Porque no hemos preparado cuadros con especialización, ni hemos preparado cuadros conectados con la realidad económica de nuestro país. Y entonces, miren, acá les voy a hacer notar lo que ha venido a pasar generacionalmente. Como consecuencia de esa deficiente preparación de los cuadros de abogados y futuros jueces, lo que ha pasado es que, como acaba de decir el colega Nájar, han venido con el chip de procesal civil, a aplicar su derecho procesal civil y los principios de procesal civil a áreas especiales, que manejan otras categorías y otros principios. Entonces, conclusión, error. Constante error. Doy un ejemplito. Como ustedes saben, en procesal civil funciona el principio de congruencia procesal, ¿no? El juez se pronuncia única y exclusivamente lo que le han pedido en la demanda. Listo. Está muy bien, eso es válido en un proceso ejecutivo de un banco. Pero en un contencioso administrativo, ¿eso es verdad? Es relativo, ¿no? Porque como ustedes saben, ahí funciona otro principio que se llama el principio de plena jurisdicción o jurisdicción plena, por el cual la judicatura tiene la obligación de solucionar todo el problema, así la parte no haya interpuesto de manera eficiente su pretensión. ¿Se dan cuenta? Y entonces, qué fácil es, por ejemplo, que una primera instancia cumpla ese principio y una segunda instancia con formación procesal civil le diga, ¿sabes qué? Vulneraste congruencia procesal, nulo, vas a volver a pronunciarte. Solo lo que te han pedido. Les doy un ejemplo concreto en contencioso administrativo. ¿Qué tal si pido la nulidad del segundo acto administrativo que me deniega un derecho? Y me olvido de pedir la nulidad de la primera resolución administrativa. ¿Qué voy a hacer? Jurisdicción plena, ¿no? Tengo que integrar ese punto, tengo que conceder derecho de defensa y tengo que pronunciarme. Ya. Aplicamos, por ejemplo, los principios de derecho procesal civil para calificar demandas. Inadmisible, improcedente, no ha cumplido, que falta esto, que falta aquello. Momento, señores. ¿Cuándo viene el Código Procesal Civil? Viene con el neoliberalismo, el 92. Objetivo, parar la carga procesal, ¿no? Hacer que sea un poquito más riguroso, más estricto, ¿no? Pero pregunta, ¿para qué era? Para procesal civil. Porque en las áreas especiales no rige eso. En las áreas laborales, por ejemplo, no rige eso. En las áreas laborales, en el área funcional, por ejemplo, rige el principio de suplencia de queja. Así la parte me diga el nombre de la pretensión de manera incorrecta, yo juez debo corregir esa deficiencia, ¿no? Si me dice acción de amparo y es un problema de personas desaparecidas, pues tengo que adecuar el habeas corpus, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y entonces ahí viene el tema de la necesidad de que las nuevas generaciones de abogados se capaciten con especialización. Claro, es verdad, la especialización no viene desde que son estudiantes, ¿no? Viene desde que empiezan un trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder ser abogado lo que se les exige es un examen de suficiencia. Entonces, el examen de suficiencia consiste en que, bueno, pues yo tengo que saber derecho civil, penal, laboral y constitucional básico, ¿no? Macanudo. Pero una vez que han dominado ese básico, tienen que entrar a áreas de especialización. Por ejemplo, la construcción civil aquí en Moquegua. Por ejemplo, el contencioso administrativo aquí en Moquegua. Por ejemplo, el proceso de amparo aquí en Moquegua. Por ejemplo, el proceso de alimentos aquí en Moquegua. O por ejemplo, para los que van al área fiscal, manejar al revés y al derecho el tema de las violencias familiares. ¿Por qué? Porque son el 80, el 90% de los procesos que se tienen en Moquegua. Y cuidado, es muy posible que sea de muchas partes del país de manera idéntica.
¿no? Pero seguimos rindiéndole veneración y culto a las doctrinas eminentemente solo civiles y procesales civiles. Entonces, cuidado. Entonces, esa es una primera reflexión que les hago para que ustedes en el momento que están estudiando entiendan eso, ¿no? Y no se queden con ese concepto de que el procesal civil va para todo sitio, ¿no? Cuidado. Está bien, hay supletoriedad en muchos temas, pero en muchos otros temas existe la especialización y la norma expresa de la especialidad. Bueno, ahora, avancemos. La ley 27584, Decreto Supremo 3 de 2008, IUS, es de agosto del 2008, es el texto ordenado de la Ley de Proceso Contencioso Administrativo. Entonces, esto está acumulando la Ley 27584 y el Decreto Legislativo 1067. Sigamos. Existen dos clases de procesos contenciosos administrativos, el llamado trámite especial y el llamado trámite urgente. Entonces hay dos procesos contenciosos administrativos. Me detengo aquí un momento. El proceso contencioso administrativo está diseñado en una ley especial que no es el Código Procesal Civil y sirve para impugnar las resoluciones administrativas que emite la administración pública. Ministerios, la UGE, la MINSA, la DREMO, etcétera, ¿no? En las cuales me siento afectado. ¿De acuerdo? Entonces es un mecanismo de control de los actos de la administración pública que realiza el Poder Judicial. Es la búsqueda del equilibrio de poderes, de evitar los excesos o los abusos. ¿Ya? Sigamos. Ya. En la vía del proceso contencioso administrativo especial se ve fundamentalmente la reposición de trabajadores sujetos a la legislación laboral pública, las nulidades de resoluciones administrativas. Miren, esto lo estoy diciendo de manera genérica para que se entienda, ¿no? O sea, otra cosa es entrar ya al detalle, a la especialidad, a los casos concretos. Y en la vía urgente se tramitan los cumplimientos de resoluciones administrativas firmes y de normas legales autoaplicativas. A ver, vamos a detenernos aquí. Supongamos que yo pido que me otorguen un beneficio, 25 años de servicio, y la administración pública me dice: macanudo señor, le reconocemos con una remuneración denominada permanente. Entonces yo entiendo que eso no es correcto, pienso que es una remuneración total, apelo y la segunda instancia administrativa me vuelve a decir lo mismo. Entonces, contra eso yo tengo que pedir la nulidad de esas dos resoluciones administrativas. Y me voy al proceso contencioso administrativo, pidiendo la nulidad de estas dos resoluciones administrativas. ¿Ya? Para eso sirve el proceso contencioso administrativo especial. Y el proceso administrativo urgente tiene más bien el efecto de pedir el cumplimiento de una norma administrativa que es válida. Entonces, ¿me reconocen mi derecho? Sí, señor, le toca sus 25 años con su remuneración total, su liquidación sale tanto, pero ¿sabe qué? No tenemos presupuesto en este momento, espere. Ya, entonces, yo allí es donde puedo decir: señor, por favor, mi carta notarial o mi requerimiento, mis 15 días no me hacen caso, voy al proceso urgente, ¿no? Simplemente para pedir que de una vez se cumpla con hacerme el pago de este derecho. Por supuesto que una vez que se ha ganado el proceso viene la ley especial que dice: usted no puede pagar al Estado, tiene que pedirle que primero lo presupueste, ¿no? En el año siguiente. Bueno, avancemos. La ley 29364 de mayo del 2000 dice que los procesos contenciosos administrativos de naturaleza laboral pasan a ser competencia de los juzgados laborales, y los contenciosos administrativos de naturaleza civil se conservan en la competencia de los juzgados civiles, en su caso los juzgados mixtos. Bueno, aquí no les complico la vida. Lo que ocurre es que el juzgado mixto es el juzgado laboral, ¿no? Es el laboral para asuntos públicos, ¿no? Entonces, el contencioso administrativo es típicamente un proceso del sector público, ¿no?
El proceso contencioso administrativo es normalmente un proceso de derechos laborales de trabajadores públicos. Sigamos. Ya, el trámite. La demanda, la contestación, que en estos casos en los que se demanda al Estado tiene que haber una contestación del procurador público, un saneamiento que resuelve excepciones, puntos controvertidos, admite pruebas y generalmente prescinde de la audiencia de pruebas. Generalmente, no siempre. Hay un dictamen del Ministerio Público y finalmente una sentencia. Esa es la primera instancia del proceso contencioso administrativo en vía especial que está pidiendo las nulidades de actos administrativos. Sigamos. El urgente, en cambio, es más breve. Pasa por la demanda, la contestación del procurador público y sentencia. Había un trámite que es similar, que se llamaba antes administrativo sumarísimo. Ahí había audiencia, había dictamen, y eso se ha suprimido. Inclusive ha habido justamente acuerdos sobre eso, ¿no?, para que no exista la necesidad de dictamen del Ministerio Público en los procesos urgentes. Sigamos. Muy bien, acá en Moquegua lo más frecuente que ha habido en los últimos años ha sido estos temas del decreto de urgencia 03794. Entonces, este decreto de urgencia 3794 había dado unos bonos, ¿no? Y surge el litigio. A ver, avancemos. Ya. Reconoce los derechos de los trabajadores administrativos, ¿ya?, pero cuando no se cumple con el pago de este derecho por razón presupuestaria, allí sigue en el proceso urgente. Hay un buen número de casos de algunos sectores que así está ocurriendo. En otros, en cambio, les niegan el derecho, ¿no? Entonces ahí corresponden los trámites en la vía contencioso administrativa especial. Sigamos. Ya. Y la solución que tenemos de Tribunal Constitucional para estos litigios es el precedente 2616-2004, el precedente Santillán Tuesta, y que basado en el artículo 7 del título primero del Código Procesal Constitucional ha establecido. Avancemos. En su fundamento 11 dice: no están comprendidos en el ámbito de aplicación del decreto de urgencia 3794 los servidores públicos que regulen relaciones laborales por sus respectivas leyes, que tienen sus propias escalas. Entonces la escala 2, magistrados, no están en la 037, los diplomáticos, los docentes universitarios, el profesorado, magisterio nacional, los profesionales de la salud, que vendrían a ser los médicos, las enfermeras profesionales, obstetrices, psicólogos profesionales, esos no estarían en el 037. ¿Ya? Y los escalafonados administrativos del sector salud. Ojo que dice escalafonados. Ya siga. Ya. Y luego menciona y dice: ¿a quiénes sí les corresponde? A los que están en los niveles F1, F2, funcionarios, los profesionales, escala 7, seguimos, ¿ya?, que ocupen niveles remunerativos incluidos en la categoría de grupos ocupacionales técnicos, escala 8, auxiliares, escala 9, y nivel remunerativo de la escala 11, siempre que desempeñen cargos directivos o jefaturales del nivel F3 a F8. Miren, a ver, avanzamos mejor. Ya. De este análisis se desprende que la bonificación del decreto de urgencia 3794 se otorga a los servidores públicos ubicados en los grupos ocupacionales de los técnicos y auxiliares, ya, sean del sector educación, del sector salud. Claro, aquí habría que mencionar, yo recuerdo, en un momento surgió la controversia, en el tema de educación estaba claro, los técnicos y auxiliares del sector de educación tenían este derecho, pero en el caso de los administrativos del sector salud vino la discusión de si eran, si estaban en estas escalas.
Entiendo, yo recuerdo, en algún momento dijimos sí, en otro momento las salas nos dijeron que no, y finalmente el tema se zanjó con una sentencia del Tribunal Constitucional que ciertamente no fue unánime, fue con mayoría, y que dijo que bueno, que por principio de igualdad, si se les está dando a los técnicos y auxiliares del sector de educación, también se les dé a los técnicos y auxiliares del sector salud. Pero se mencionó algo en el sentido de que siempre que no desempeñen labores asistenciales, ¿no? O sea, que sean típicamente administrativos, o sea, gente que esté en la 276, o sea, la gente de logística, ¿no? Gente que no esté vinculada a la actividad tipo profesional médico o enfermera, ¿no? Muy bien, sigamos. Bueno, es lo que acabo de decir, ya. Ya, en resumen, la aplicación del decreto de urgencia 3794 no les corresponde a los profesores de aula y en cambio sí a los administrativos del sector de educación, sean profesionales técnicos o auxiliares. Ya, y en el sector salud no les corresponde a los profesionales de la salud, o sea, médicos, enfermeras, odontólogos, obstetrices. Y sí les está correspondiendo, según la sentencia del Tribunal Constitucional, a los administrativos del sector salud categorizados, no así los escalafonados. Sigamos. Bien. El expediente 2288-2009, un proceso de cumplimiento, dijo que sí les correspondía a los administrativos categorizados del sector salud un caso de Andahuaylas. Esta sentencia es anterior al criterio que ha tomado el Tribunal Constitucional de manera ya definitiva, pero servía de base, ¿no?, como referencia, era un cumplimiento. Este expediente, el 154-2010 de Servir, de la primera sala, que ha concedido el decreto 3794 a los técnicos y auxiliares del sector salud. Habría que mencionar también que estos temas del luto sepelio, ¿no?, el Tribunal Civil ha sacado una sentencia diciendo pues, que esto es un precedente administrativo obligatorio y que todos los jefes de personal deberían cumplirlo y no obligar al trabajador a judicializar sus derechos. Miren, eso ya está vigente hace buen tiempo, una sentencia del Tribunal de Servicio Civil. Sigamos. Ahora, vamos al otro supuesto, ¿no? El supuesto en el que sí me reconocen el derecho. Y para esto la solución se da a través de la sentencia 168-2005. Es un precedente vinculante, el caso Villanueva Valverde, que exige la presencia de requisitos. Estos requisitos pasan porque no exista una pretensión compleja, que el derecho esté reconocido de manera indubitable. Avancemos. Sigamos los siguientes requisitos mínimos. Ser un mandato vigente, ser un mandato cierto y claro, no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, ser incondicional. Miren, igual aquí yo recuerdo también hace 2006-2007, los trabajadores administrativos no tenían claro si debían seguir un proceso de cumplimiento constitucional o un proceso contencioso administrativo urgente. Interponían indistintamente ambos, e indistintamente se les solía respaldar, ¿no? Pero el requisito siempre era que exista una resolución administrativa que les haya reconocido previamente su derecho, una cooperación por tiempo y servicios, un bono, un reintegro de vengados, etcétera, y que exista el requerimiento notarial o administrativo pidiendo el pago, ¿no? Y estos ya se tramitaban con la vía urgente, ¿no? Son rápidos, son procesos bien rápidos, ¿no? Tan rápidos que yo diría que inclusive hacen fácilmente la estadística de los juzgados que ven contenciosos administrativos, por la cantidad que hay. Aquí surge también una inquietud interesante. La ley del proceso contencioso administrativo dispone que se puede
emitir sentencias con motivación seriada, con motivación copiada y pegada. Es decir, la norma prevé la autorización del uso tecnológico y no es una falta utilizar estos mecanismos. En octubre del año pasado ha salido directiva del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial reglamentando esto. Y entonces no existe ya la posibilidad de que los procuradores públicos les hagan las apelaciones diciéndoles que se incumplió los deberes de motivación, que cada caso es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad ahí hay muchísimos temas que son idénticos, ¿no? Son 50 trabajadores que se van a retirar, les deben las ETS, les deben el bono, les deben los 25 años, les deben el UTCPL. Entonces, la judicatura tiene que dar una respuesta rápida, ¿no? Tampoco no se puede dar el lujo de estar en cada caso haciendo distinciones donde no suele haber razones para distinguir, ¿no? Lo que sí, obviamente, no exonera de que tienen que darse razones sólidas y fuertes, ¿no? O sea, tiene que estar bien armada la plantilla que le llamamos nosotros. Ya. Bueno, este precedente, Villanueva también pide, claro, dice que debe reconocerse un derecho incuestionable y permitir individualizar al beneficiario. Son algunos de los requisitos. Sigamos. Ya, ¿por qué se justifican? ¿No? Porque, dado el carácter sumario y breve, ¿no?, entonces no se hace discusión probatoria. Por eso que tiene que tener la calidad casi de un título ejecutivo. ¿Ya? Ya, ok, sigamos. A ver, lo leo. Del mismo modo, en este tipo de procesos, el funcionario, autoridad pública, tiene el deber absoluto de acatamiento de la norma legal o del acto administrativo, no siendo posible ningún tipo de discrecionalidad de su parte. Asimismo, en ellos los derechos del demandante son prácticamente incuestionables, de modo que, comprobada la renuencia y el incumplimiento de la norma legal o el acto administrativo, conforme a las pautas escritas de ineludible cumplimiento, corresponderá amparar la demanda. Sigamos. Veamos luto sepelio. Ya no hay tantas como antes, como digo, ya porque se está aplicando las normas de servir, pero en su momento fueron hasta el 40 o 50% de la carga procesal de los juzgados mixtos en 2008-2009. ¿Y a qué se refería? Se refería a que se reconocía el derecho de luto y sepelio, que es el derecho que tiene un trabajador del sector público por fallecimiento de familiares, o del suyo propio, ¿no?, a recibir varios sueldos, ¿no?, 2 por luto, 2 por sepelio. Lo que pasa es que el decreto 51 del gobierno de Fujimori dispuso que se calculaban con un concepto que se llama la remuneración permanente. Y esa remuneración permanente, a ver, avancemos, era así, miren, un ejemplo. Profesor primario que debería recibir 4 remuneraciones totales, que son 1.200 soles, que es el primero que ganan ahorita, por 4, algo de 4.800 soles, ¿no? Pero no, bajo estas normas estaba recibiendo algo de 50 soles por 4, 200 soles, ¿no? Entonces le salía una resolución administrativa que le reconocía su luto y sepelio, pero le decía, ¿sabe qué? Con su remuneración permanente son 50 soles por 4. Y entonces el profesor decía, momentito, pero es una diferencia abismal, ¿no? Y entonces se veía obligado a iniciar el proceso contencioso administrativo pidiendo la nulidad de la primera resolución administrativa, de la segunda resolución administrativa en la vía especial. A ver, por si acaso, ojo, igual como que lo que vengo diciendo, las nulidades administrativas son conceptos técnicos, no es exactamente un sinónimo de nulidad del acto jurídico, ¿eh? O sea, no es lo mismo la nulificación del acto administrativo que del acto jurídico procesal. Cuidado. Entonces, el acto jurídico procesal se unifica a través de la nulidad de causa causal fraudulenta, a través del proceso de amparo, vulneración del debido proceso,
acto jurídico procesal. ¿Ya? El acto jurídico, típicamente el que estudian ustedes en derecho civil, ese sí, pues, nulidad del contrato, ¿no? Anulabilidad del contrato. Okay. ¿Ya? Pero los actos administrativos son estas vías: contencioso administrativo, y las nulidades administrativas están previstas en la ley administrativa. Entonces, se habla de causales específicas, no son idénticas, ¿no?, a las del acto jurídico del 219 y 221 del Código Civil. Cuidado. A ver, no está de más que lo mencione. Existe una teoría que se llama teoría de ineficacias, que abarca todo este tema. Existen las llamadas ineficacias estructurales y las llamadas ineficacias funcionales. Las estructurales, nulidad, anulabilidad del acto jurídico. Las funcionales, rescisión, resolución del acto jurídico. Y las llamadas ineficacias funcionales especiales, ineficacia de poderes, acciones oblicuas, ¿no?, que son unas variantes muy interesantes, ¿ya? Pero lo que quiero decir, a ver, para que me capten, si yo digo que un acto jurídico es nulo, ya no puedo decir que es resolvible, porque la resolución solo opera sobre actos jurídicos válidos. Entonces, esas pretensiones, nulidad, anulabilidad, rescisión y resolución, son incompatibles de acumular entre sí. Son incompatibles de acumular de manera conjunta, se acumulan de manera alternada o subordinada. Cuidado, en estos temas de actos administrativos es algo parecido, O sea, no es lo mismo decir nulidad que anulabilidad administrativa, ¿no?, de causales específicas incompatibles, ¿no? Yo me acuerdo, tenía casos así que decían la nulidad o la anulabilidad, ¿no? Entonces tienen que definir expresamente. Como decía al comienzo, la verdad que esa teoría de ineficacias, bueno, está bonita como teoría, pero en la práctica, bueno, acá en Moquegua hay un juicio de cada... Yo he visto en 4 años creo que 20 nulidades de contrato como juicios. Y en cambio de eso he visto más de 3.000 por año, 3 por 4, 12.000 casos de contencioso administrativo. Ya, les digo lo que pasa. Sigamos. Esta es una sentencia, Alberto Dolce, la 37 de 2005, que estaba referida a la aplicación, claro, de este principio. A ver, lo leo para que me sigan. Sentencias conocidas en el tema, por ejemplo, son el caso Alberto Dolce y Pinto Catalao, número 3710, 2005, y que solo es una doctrina jurisprudencial basada en el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, la Ley 28237. Se resume en la aplicación del principio de jerarquía normativa. ¿Qué quiere decir esto? Les explico. La ley del profesorado decía de que estos bonos de luto CPL se dan con la remuneración total, y este decreto del 51 dijo que se daban con la permanente. Entonces, el decreto 51 se dio en la Constitución, en la vigencia de la Constitución anterior, y esa Constitución decía que los decretos de urgencia no tenían rango de ley. Pero no solo eso, o sea, no solamente era un tema de jerarquía, sino además un tema de especialidad, porque esta norma del 51 era para el sector público en general, no era específicamente para el magisterio. Y el Tribunal Civil así lo ha dicho, o sea, es un tema no solo de jerarquía, sino un tema de especialización normativa. Y por esa razón sigue prevaleciendo la ley del profesorado, bueno, la que estuvo vigente hasta hace un tiempo, ¿no? Como saben, esto se ha modificado, ahora ya no son 4, ahora son una remuneración, en fin. Si hablamos de control difuso, ese es un ejemplo de control difuso, ¿no? Es el juez prefiriendo la norma de más jerarquía a la norma de inferior jerarquía. Sigamos. El decreto 5191 es de marzo de 1991 y fue dada la vigencia de la Constitución del 79. ¿Ya? Había un artículo expreso, ¿no?, el 211, inciso 20. Sigamos. Ya. Son atribuciones del presidente de la República: 20. Administrar la hacienda pública, negociar empréstitos, dictar medidas extraordinarias en materia económica o financiera, cuando así lo requiere el interés nacional, y con cargo de dar cuenta al Congreso. Y ya.
y no consignaba que tales medidas tuvieran fuerza o rango de ley. Sigamos. La Constitución del 79 también establecía en el 211, inciso 11, que el presidente de la República ejercía la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas, y dentro de tales límites dictar decretos y resoluciones. Sigamos. Los decretos llamados de urgencia o extraordinarios no tenían el rango de ley en la Constitución del 79 y por su calidad de decretos supremos tenían solamente un rango reglamentario. Ese es el rango del Decreto Supremo 5191 PCM. Esto que acabo de decir, que de repente para algunos les parece feo, tedioso, sobre todo para los estudiantes universitarios, quien creyera es la mayor cantidad de litigio que hay aquí en Moquegua. No está de más que lo mencionen, que lo lleven al debate en la universidad, porque deben preguntarles a los profesores, ¿cuándo nos van a enseñar estos temas? O nos vamos a egresar sin conocer estos temas de especialidad, ¿no? Es una inquietud interesante, ¿no? Es una inquietud interesante porque deben salir así cada generación superando a la anterior. Miren ustedes, toda esta cantidad de juicios administrativos que hay ahorita a nivel nacional tienen que ver con esta expedición del decreto 51. El decreto 51 lo dio el gobierno de Fujimori. Era un mecanismo por el cual un derecho que ya estaba reconocido se recortó. Se dio, pero era recortado, ¿no? Y el objetivo obviamente era político, pues no es que litiguen de unos años. Y al siguiente gobierno que vea cómo soluciona. Y entonces hay un tema de deuda interna del Estado. ¿Y cómo pagamos la deuda interna del Estado? ¿Tenemos prioridad a los trabajadores o hay que primero que pagar la deuda externa? ¿O primero hay que darle el presupuesto del canon a las municipalidades y al gobierno regional, que se dan el lujo de devolver el presupuesto que no se gastó, o que se dan el lujo de sobrevalorar y generarse problemas? Porque en este momento lo que está pasando en el país, ¿no? Todos entienden, es un tema de que al parecer han venido ocurriendo micropeculados a nivel nacional en las municipalidades y gobiernos regionales. Y entonces el Poder Judicial está en la misión de ir a fiscalizar caso por caso, a ver qué ha pasado, está bien manejado o mal manejado. ¿Sí? Eso está pasando. Y como alguna vez escuché por ahí a un colega congresista, decía, ¿pero para qué les damos a las municipalidades? Ellos tienen que pasar por el SNIF, les aprueban el presupuesto, no pueden invertir el dinero. ¿Por qué mejor no pagamos la deuda interna a los profesores, a las enfermeras, a los administrativos, a los jubilados? Ellos no requieren un SNIF, ellos van a gastar su plata de inmediato cuando les pagan su cooperación por tiempo de servicio, sus bonos del UTCP, su 037, su preparación de clases, por ejemplo, en el magisterio. Y así reactivamos la economía de inmediato. Miren, o sea nosotros los judiciales, claro, es nuestro trabajo, estamos enfrentando estos temas de control administrativo, pero carambas que hay soluciones de otro tipo, ¿no? Hay soluciones que se pueden dar de otra manera, ¿no? Mira, ahí está, le estoy comentando, le estoy haciendo un poquito a reflexionar, ¿no? Porque esa es la realidad que tienen. Claro, la gente joven todavía no, pero sus padres, sus tíos tienen esa problemática, ¿no? ¿Por qué? Porque todos aquí en Moquegua saben que la mayor parte de la población son pues gente que está en el sector público, ¿no? Son gente que está trabajando para el Estado. Sigamos. La Constitución del 93 ya le da, ahí sí, fuerza de ley a las medidas extraordinarias dictadas, a los decretos extraordinarios o decretos de urgencia que se llamaban, ¿ya? Pero ojo, se da después, ¿ya? Por cierto, ¿no? Sigue sin derogarse, ¿no? A pesar de que nos prometieron que la iban a derogar. Sigamos. Ya, entonces, miren lo que dice, ¿ah? El 118, ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredir ni naturalizarlas dentro de los límites, dictar decretos y resoluciones, como facultades del presidente, dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso.
¿ya? Miren, el texto es totalmente diferente. Ya sigamos. Ya. Entonces, como vengo diciendo, la Constitución de 1993 no es de aplicación retroactiva y por esa razón el Decreto Supremo 51 que se dio antes sigue siendo una norma reglamentaria, con menor jerarquía que la ley del profesorado, que tiene rango de ley, con menor jerarquía que el Decreto Legislativo 276, que también tiene rango de ley, que regula a los trabajadores del sector público. Y donde están, pues claro, reconocidos sus derechos, ¿no? Ok, sigamos. Claro, conforme al artículo 51, la Constitución prevalece sobre las normas legales de inferior jerarquía y así sucesivamente, ¿no? Lo que también está contenido en el artículo 87 de la Constitución del 79, de conformidad con el artículo 138. En todo proceso, los jueces prefieren la norma legal sobre otra norma inferior, la norma constitucional sobre las normas legales. Las normas internacionales sobre la propia Constitución. Seguramente han escuchado eso, ¿no? El control de convencionalidad, ¿no? Es decir, puedo llegar a inaplicar una Constitución que considero que no es principista y preferir un tratado internacional ratificado, porque respeta derechos humanos, por muchas razones. Esto que acabo de decir, que también puede parecer una teoría media extraña, cuidado, sí se aplica. Cuidado que sí se aplica. Me voy a detener un momento aquí, a ver. La prensa dice, la delincuencia está avanzando. Necesitamos leyes más duras. Muy bien, sale un decreto. Auméntese la pena del robo, del hurto, Bueno, bien, ok. Pregunta ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos andando con cárcel efectiva 10 años por robar un celular. Sí, pues, que tipifica, decimos. Es robo agravado, ha habido golpe, violencia sobre la persona. La cuantía no importa, es la tipificación, decimos. Muy bien, respetamos principios de razonabilidad y de proporcionabilidad. Claro, no. Claro, es lo que alguna vez yo comentaba en el trabajo, decía, lo que pasa es que no se ha leído el libro de Jonathan Simon, ¿no? Gobernar a través del crimen, gobernar a través del delito. Entonces, cuando uno maneja medios de comunicación, una famosa frase de Chomsky, bueno, pues fácil, yo engaño a la masa, les hago creer que tienen grandes problemas de inseguridad, les hago dar leyes que sean más drásticas y de paso, por supuesto, también penalizo el derecho de huelga, el derecho de sindicalización, ¿no? El derecho de bloquear carreteras, etcétera. Bueno, muy bien. Pero ¿saben cuál es ahí el objetivo? Es el miedo. Y yo les hago una reflexión interesante, ¿no? Tenemos nosotros maras, como en Centroamérica, tenemos las pandillas organizadas, ¿no? Aparecen 50 personas incendiadas en un bus, como en México, en el tema donde están los carteles de la droga. No. Entonces, está bien, yo reconozco que la población ha crecido, ¿no? Ya no somos 18 millones, somos 30 millones. Hay delincuencia, el neoliberalismo genera muchos casos de gente que deja de estudiar, que se nos pierde en el camino y que son casos perdidos, ¿no? El Estado no los atiende, no le importa. Está bien, pero yo vuelvo sobre eso, ¿no? No es un tema de impunidad, pero tampoco es un tema de irracionalidad, ¿no? De persecución irracional. Miren la observación que les hago, ¿no? Entonces hay que tener un sentido claro del principio constitucional, que como les digo puede estar contenido en la Constitución, pero también puede ser que no lo esté en la Constitución y que tengamos que recurrir a tratados internacionales. Sobre esto, bueno, no es el tema, pero habría que conversarlo alguna oportunidad que tengamos sobre temas, por ejemplo, el derecho de familia, sobre el tema de tratamiento de género. Hay para hablar de esto. Ya, sigamos lo último.
Consecuentemente, es de aplicación al caso la ley del profesorado, que dispone en su artículo 51 y 52 el derecho que tienen los profesores de percibir 2 remuneraciones totales o íntegras por luto y otras 2 totales por gasto de sepelio. No es aplicable el Decreto Supremo 5191 PSM, que crea el concepto de remuneración total permanente, cuya suma es muy inferior, y en ese sentido corresponde a la aplicación del principio de jerarquía de normas de especialización normativa. Habría que agregar que la nueva ley, por ejemplo, del profesorado, que dice de que ahora es una remuneración por luto y una por sepelio, cuidado, ¿por qué me has recortado mi derecho? Si hay el principio de progresividad de derechos laborales y retroceso, ¿no? Y claro, alguna vez creo que conversamos, me parece hace unos 6 meses, y decíamos, pero si en conjunto ahora hay que analizar. Bueno, está bien, puede ser, es válido el argumento, ¿no? Ya, a ver, analicemos en conjunto, beneficia o no beneficia, pero en concreto, aislado, me redujeron el derecho, ¿no? Yo alguna vez, no sé, creo que les comenté, ¿no? Yo, por ejemplo, opinaba de que en su momento, cuando el magisterio interpuso acciones de amparo, debíamos admitir, ¿no? Independientemente que el Tribunal Constitucional salió con esto de que las normas aplicativas, heteroaplicativas, la verdad es que había derechos que eran claros de que se habían puesto en vigencia y le estaban recortando derecho a los trabajadores, ¿no? Entiendo, por ejemplo, que en este momento están otra vez los profesores que los acaban de jubilar, otra vez interponiendo sus acciones, ¿no? Los directores también van a interponer sus acciones. Bueno, muy bien. Yo no tengo obligación de otra opinión, no voy a decir que de acá a unos 2 años vuelva por las áreas laborales, pero lo cierto es de que ahí hay temas que volver a repensar, volver a filosofar, volver a entender qué está pasando, ¿no? Entonces es como yo decía hace unos días, así como hay leyes neoliberales, hay jurisprudencias neoliberales, ¿no? Digamos, 25 y 30 años, igual, es lo mismo, ¿no? Esos bonos igual se habían dispuesto que se paguen con la remuneración permanente y son con las remuneraciones totales. Siguiente, la preparación de clases. Claro, ¿qué dice la ley profesorado anterior? Decía el 30% de preparación de clases sobre la base de la remuneración total. Entonces se les ha venido pagando a los profesores con la permanente, el bones que le llaman, que era algo así como 27 soles. Hablo en términos generales para que me comprendan, ¿no? Y en realidad tenían que haber sido algo de 270 soles, más los reajustes, un brequeto más, llegaba a 350, 400 en algunos casos. Y estamos hablando desde el año 91, 92 del profesorado. Y según el tiempo en que el profesor ha ingresado, 94, 95, le deben 10, 15 años de esos bonos. Liquidaciones de 20.000, 30.000, 40.000 soles adeudados a los profesores. Eso es lo que ha hecho este decreto 51, ¿eh? Estoy ahí contando la historia real de nuestro país, ¿no? A cada profesor le están debiendo eso. Y los profesores ahora se han visto obligados a interponer sus acciones. Muy bien, están ganando, por supuesto que tienen que ganar. Por lo menos en el tema de los profesores activos está clarísimo, ganan. Liberación de clases, ahí está su 30%. Pero ¿qué ha pasado? Que la última norma que ha salido de la ley magisterial ha dicho, no, mentir, ¿sabe qué? La preparación de clases desaparece como concepto abstracto particular y lo sumamos a la remuneración íntegra mensual. Y la palabra 30% desaparece, solo dice por preparación de clases. ¿Ah? Otra vez volvemos con el tema y el principio de progresividad de los derechos. ¿Dónde está mi derecho? Me lo han desaparecido, no lo encuentro, ¿no? Entonces dicen, por eso los especialistas dicen, los laboralistas dicen, bueno, pues hay que los profesores de la nueva ley ya no tienen ese derecho, dicen, ¿no? ¿Ah? ¿Y qué pasa con los profesores jubilados? Momentito, pues ¿sabe qué? La Suprema ha dicho de que no les toca, pues, porque ellos como están jubilados no preparan clases. Y momentito, pues, oiga usted, pero si en mi resolución de cese el bones es parte de mi pensión de jubilación y yo soy profesor 25-30 con cédula viva, que tengo los derechos igual que el activo, ¿no? Y claro, hace unos días, me parece, hace poco la Suprema ha dicho, sí, pues tienen razón, esos profesores de la 25-30 jubilados tienen pues ese derecho, ¿no? ¿Por qué les vamos a recortar? Así jubilados que están y ganaron ese bones que era parte de su pensión, de su resolución de jubilación. Entonces no es un tema de nivelación, sino es un tema de recálculo.
Un argumento muy interesante, ¿ya? ¿Ya? Miren, esto está tan interesante que en Arequipa, por ejemplo, en este momento hay una sala que dice todo improcedente y la otra dice todo fundado. Y claro, ese es el eterno, el problema de siempre del Poder Judicial, ¿no? La falta de igualdad de criterios, ¿no? El estilo evidentemente positivista frente a los estilos de justicia material. Pero esto pues no es nuevo, o sea, no es solo Perú, ¿no? Eso ocurre en todas partes del Perú, ¿no? Y del mundo en general, ¿no? O sea, en el mundo en general ocurre esto, ¿no? En España, en Francia, esto ocurre, ¿no? Bien, finiquitemos esta sentencia es la pionera. El caso Rómulo Puma Cursé es del auge de Arequipa Sur, le reconocen la reparación de clases, ¿ya? El PowerPoint, por si acaso, lo estoy subiendo en el blog con mi nombre, Inés Rivera lo ubican, y está en la sección presentaciones en PowerPoint para que puedan bajar los que tienen interés, ¿no?, en citar las normas. Sigamos. Reposición laboral. Me parece que esto ya no creo que deba tratar. A ver, ¿por qué? Porque ya lo han tratado, ¿no? Pero en resumen, lo diré en pocas palabritas. En la sentencia Bailón Flores se había regulado, la sentencia 206, las vías procedimentales adecuadas para la reposición de trabajadores, ¿no? Como saben, la sentencia Llanos Huasco había establecido las clases de despidos que eran el incausado, el despido de hecho que le conocen, le quitan la tarjeta de marcar, le cierran la puerta con el vigilante, le ponen candado, no lo dejan ingresar, el despido nulo y por actos discriminatorios, y el despido fraudulento cuando le atribuyen una falta grave inexistente. Entonces, según esos criterios, se decía, la vía era incausado, decían, puede irse al amparo. Y lo que han conversado ahorita es verdad, pues, porque una cosa está diciendo el Tribunal Constitucional y otra cosa está saliendo en este Pleno Supremo, ¿no? Y se decía siempre que el fraudulento y el nulo tenían que irse a las vías comunes. Sí, yo creo que no debería hablar más de la cuenta. ¿Ya? Sigamos. La sentencia Bailón establecía en los fundamentos 21, 22, 23 y 24 las reglas fundamentales, ¿no? Habría que preguntarse si esto ha perdido o no vigencia con este Pleno Supremo. Lo menciono para que tengan idea. Con relación a los trabajadores sujetos al régimen laboral público, se debe considerar que el Estado es el empleador de las diversas entidades de la administración pública. Por ello, en el artículo tanto de la 27, que regula el contencioso administrativo, se dispone que las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública son impugnables a través del proceso contencioso administrativo. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional estima que la vía normal para resolver las pretensiones individuales por conflictos jurídicos derivados de la aplicación de la legislación laboral pública son los procesos contenciosos administrativos, dado que permiten la reposición del trabajador despedido y conceden medidas cautelares, breve medidas cautelares. Miren, esto lo decía el Tribunal Constitucional. O sea, ¿eso qué significa? En palabras simples, significa que no está prohibido conceder medidas cautelares interpuesta la demanda contencioso administrativa de reposición de un trabajador. Lo que pasaba era que de tradición antigua se solía decir, ¿sabe qué? No hay verosimilitud, hay duda, ¿no? Y siempre se solía esperar a que haya sentencia definitiva, ¿no? Está bien, está bien. Es un argumento válido, y eso lo evalúa la judicatura caso por caso, ¿no? Porque tiene que verificar boletas, en fin. Muy bien, sigamos. 22. Si en virtud de la legislación laboral pública y los reglamentos especiales sí, pues esto la verdad que ya no debería conversarles porque los voy a marear. Son los criterios que maneja el Tribunal Constitucional, ¿ya? Entonces decían que estos trabajadores de la 24041 podían pedir en la vía contencioso administrativa
sus reposiciones. Ya, sigamos. Sí, ya, detalles. Sigamos. Ya, y esta última que hablaba de otros derechos, ¿ya? En la vía contencioso administrativa, ¿ya? Ojo, otros derechos, UTCP, legislación de clases, etcétera, etcétera. Ya, sigamos. Ya, sigamos. Ya. Y termino con este pedacito, ¿ya? El expediente 3818-2009. Ya, sigamos. Ya. Ningún juez del Poder Judicial o Tribunal Administrativo de carácter nacional adscrito al Poder Ejecutivo puede inaplicar el decreto legislativo 1057 porque su constitucionalidad ha sido confirmada a través de la sentencia recaída en el expediente 2-2010. Ya está. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Tribunal Constitucional ha dicho la ley del CAS, señores, es constitucional y ningún juez debe atreverse a decir lo contrario. Claro, hay un tema, miren, justo hace 2 días estamos celebrando, en realidad no debería llamarse Día del Juez, no debería llamarse Día de la Independencia, de la Judicatura, ¿no? Algo similar. ¿Por qué? Porque se da justamente como una manera de liberarse de las cortes españolas, ¿no? Y quitar ese concepto medieval. Entonces no deberíamos ser ni corte, deberíamos ser poder judicial, punto. Y deberíamos festejar los días de la independencia y la autonomía de la judicatura. ¿Por qué? Porque lo que tenemos, el papel que tenemos es de equilibrio de poderes, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra función? Es no politizarnos ni partidarizarnos, sino aplicar básicamente principios constitucionales y respetar los derechos de los trabajadores. Entonces de eso se trata la judicatura. Y claro, por eso se dice que el juez tiene que ser una persona valiente, ¿no? Para enfrentar las presiones. Sí, pero porque presiones hay, ¿no? Bueno, siguiente, terminaremos. La sentencia Roy, en mi opinión, no sigue el test de igualdad, ni de idoneidad, ni de necesidad, ni proporcionabilidad. Es discriminatoria. Bueno, es mi opinión. Yo recuerdo haber sacado sentencias en ese sentido. Menos mal, para mi suerte, todas fueron antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque la sentencia del Tribunal Constitucional dijo, a partir de aquí, pobre del juez que diga lo contrario. Bueno, ahora la Suprema, como acaban de ver en la conversación, ha empezado